Porque aquí a Abraham se le había prometido que su descendencia iba a ser como las estrellas o como la arena del mar. Y Abraham de repente tiene un hijo y ese hijo es Isaac. Y lo poco que pudo ver seguramente Abraham en su hijo Isaac es que era un tanto similar a él. Y entonces la pregunta natural de Abraham también pudo haber sido, ¿acaso es Isaac? O sea, ¿de verdad en ese punto va a haber? Y luego Isaac tiene otro hijo y ahí es como va avanzando la historia. O sea, nosotros ya vemos que Jesucristo nació, dio su vida por nosotros, fue crucificado, sepultado y al tercer día resucitó. Pero en este punto de la historia no era algo como que se podía vislumbrar tan fácilmente. A veces inclusive, conforme nos vamos adentrando en la historia, pareciera que hubiese complejidades, pareciera que hubiese momentos en donde la historia se atora y dices, ¿y ahora cómo le va a hacer Dios? ¿No? Pero eso es lo que vamos a ir desenvolviendo durante todas estas clases. Ahora, les decía yo, Isaac tiene un hijo por el medio del cual las promesas del Señor pueden ir continuar. Entonces, es su hijo Esaú quien recibirá la bendición y hará avanzar el reino de Dios. Recordemos que Esaú fue el primogénito. Y al fin de cuentas, en la historia, el primogénito era como quien continuaba el linaje, como quien continuaba la historia. Y Esaú fue el primogénito. Sorprendentemente, la respuesta no es en la persona de Esaú, es su hermano menor, Jacob. Ese es el heredero del pacto. Dios, por libre elección, y estos son conceptos que otra vez debemos tener en mente, por libre elección, hermano, por su voluntad. Y recordemos, según lo que estudiamos en Romanos, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por su libre elección, Dios no elige a Esaú, sino a Jacob para continuar con esta historia. Decide Dios que su plan de redención continuaría a través de la vida de Jacob. Ahora, la idea de que Dios escoge quién será suyo es una de las doctrinas más, no complicadas, pero más desafiantes para para nuestro corazón, para nuestro intelecto, para nuestra sabiduría, para nosotros. Es una de las doctrinas más desafiantes en la Biblia y esa es la doctrina precisamente de la elección, ¿sí? Es la doctrina de que algunos, mis hermanos, recibirán la gracia y esos algunos son escogidos por Dios exclusivamente por méritos de la gracia y no por algo que ellos hayan hecho. Y por eso les digo, a veces es complejo para nuestra mente, porque nuestra mente tiende a decir, bueno, pero si fue moral, bueno, pero si fue educado, bueno, pero si tuvo ética, valores, ¿por qué no iría, no? Si fue bueno. Y eso es lo que desafía nuestra mente. Y el Señor en la Escritura nos muestra a lo largo de la Escritura, comenzando ahorita en Génesis, que es por elección. Usted recordará ese pasaje en Romanos 9:16 que dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿por qué razón, mis hermanos, escogería Dios a un hijo en lugar del otro? Otra pregunta válida, ¿era Jacob más justo que su hermano Esaú? Porque eso es lo que solían, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero en un inicio cuando yo comenzaba y leía eso, bueno, yo decía, bueno, quizá Jacob era mejor que Esaú, ¿no? Yo no lo sé. Bueno, pero conforme uno va leyendo, y bueno, continuamos con el versículo de Romanos capítulo 3, versículos 12, nos da la respuesta en torno a la pregunta de si era Jacob más justo que su hermano Esaú. Y Romanos 3, versículo 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hablando en términos generales o en versículos que realmente aplican a toda la humanidad, Romanos 3:12 es uno de ellos. Y cuando decimos toda la humanidad, es toda la humanidad que comparte este momento con nosotros y la humanidad que estuvo en Génesis. Entonces, ¿era Jacob más justo que su hermano Esaú? No, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermano. Y la respuesta categórica a la pregunta es no. Y para dar un poco de mayor contexto, solo basta con seguir leyendo los siguientes capítulos de Génesis y podemos encontrar, tú lo recuerdas, hermano, Jacob es un oportunista, es mentiroso, inclusive es descarado.
con ayuda de su madre quizá, pero realmente Jacob toma esa oportunidad en donde su padre ya no estaba bien de la visión, no podía distinguir, lo palpa, ¿no? Y dice, pues sí, parecen tus brazos, son brazos muy velludos. Es un oportunista, le miente a su padre y es descarado en lo que hace. Más adelante él de cierta forma desafiante le dice a Dios, si tú vas conmigo, entonces yo te daré, ¿no? Pero en un trato como de negociación descarado de parte de Jacob. Entonces, si creemos que Jacob fue escogido porque era más justo que Saúl o más fiel a Dios, entonces el resto de la historia de Jacob se vuelve un tanto confusa porque no es lo que vemos en su vida conforme leemos Génesis. Ahora, vamos a decir la explicación de qué fue lo que pasó o por qué fue que se escogió a Jacob sobre Saúl. Vamos a Romanos 9, versículos 10 al 12. Y esta es una respuesta muy pertinente. Fíjense lo que dice. Cuando Rebeca concibió de uno, correcto, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y otra vez volvemos con el tema, la doctrina de la elección. Y aquí nos dice el versículo la razón por la cual fue escogido Jacob sobre Saúl. Por elección, mi hermano. Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Fíjate, y es curioso como dice, no habían nacido aún, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ese es el Señor, ese es Dios el que llama. Entonces, ese es el propósito de la elección, no por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino por el que nos llamó. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Ahora bien, Dios escogió a Jacob antes de que cualquiera hubiera hecho algo bueno o algo malo. Y la razón por la que él escogió a Jacob fue para que el propósito de Dios, conforme a la elección, precisamente permaneciese. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, que la inclusión, que la adhesión en la familia especial de Dios pueda venir, hermanos, no por obras, sino por el que llama. Podemos ver cuán importantes son los temas que Dios está revelando en esta familia. Aquí aprendimos otra cosa acerca del pueblo de Dios. Ellos pasan a ser parte del pueblo de Dios al ser llamados por Dios en fe, no por descender físicamente de Abraham. Y ese también es algo importante, es una idea que se puede permear en nosotros. Por pertenecer a una familia que va a la iglesia, entonces yo soy llamado, yo soy salvo, Dios me eligió. No, mi hermano. No era por descender físicamente de Abraham, aun cuando a Abraham se le había dado la promesa. A Abraham se le dio la promesa, pero toda su descendencia no era simplemente por ser descendientes de Abraham, sino por fe, por la elección de Dios. Y hoy sigue siendo igual, mis hermanos. No es por pertenecer a una familia, no es por venir a una iglesia, es por la elección que Dios hace. Ahora, naturalmente que cuando Él nos selecciona, cuando Él nos llama, en ese punto nosotros venimos a la iglesia, en ese punto nosotros compartimos a nuestra familia y en ese punto nuestra familia, a través de lo que nosotros compartimos, a través del Evangelio, ellos pueden creer y venir al arrepentimiento. Pero otra vez, no se trata por pertenecer a algún grupo o alguna familia. Nunca se ha tratado de eso, mis hermanos. Siempre la salvación ha sido una cuestión individual, que es por gracia, por medio de la fe. Efesios lo dirá así, no por obras para que nadie se gloríe, es un don de Dios, ¿sí? No tenemos derecho sobre Dios. Todos, mis hermanos, somos rebeldes. Si recibimos algo bueno de Dios, es 100% pura gracia.
Y eso es real, mis hermanos. A veces, otra vez, solemos pensar o solemos tener una idea equivocada. Bueno, pero es que si yo voy a la iglesia, bueno, pero es que si yo intento orar, bueno, pero es que si yo intento leer la Biblia, bueno, pero es que si yo intento esto y el otro, entonces como que de cierta forma ya soy merecedor. ¿No es cierto que a veces pensamos eso? Es que si yo estoy en comunión, pues entonces como que esto salió bien porque estoy en comunión. No, mi hermano. Es 100% pura gracia. Somos rebeldes, nuestra tendencia es hacer al mal. Gracias al Señor que obedecemos, gracias al Señor que lo intentamos, gracias al Señor que nos da la fuerza para hacer muchas cosas, como leer, como orar, como estudiar, como compartir, como tener comunión los unos con los otros, como orar los unos por los otros, etcétera. Pero debemos entender y tener bien claro este concepto, mi hermano. Es 100% pura gracia de parte de nuestro Señor. No se trata de un tema meritocrático en donde yo hago cosas para recibir cosas, yo me porto bien para recibir cosas, porque entonces se distorsiona, mi hermano, y entonces cuando llega la disciplina, porque recordemos, no toda la disciplina es disciplina correctiva, hay disciplina que nos ayuda a previamente entender algo que el Señor nos va a hacer atravesar en un futuro. Y esa es disciplina por parte del Señor en donde Él simplemente nos va alertando, nos va entrenando de cierta manera. Y entonces cuando llegan situaciones adversas a nuestra vida, si tenemos esta idea equivocada, se hace otra vez una confusión. Pero dices, ¿pero por qué yo? ¿O por qué el hermano, no? Si era tan bueno. Pero ¿por qué? Mi hermano, debemos entender todo lo que recibimos es 100% pura gracia de parte del Señor. No se trata de lo que hacemos, se trata de Él. Y esta gracia, lo importante de esta gracia es que es para gloria de Dios. Así funciona. Por eso no podemos perder de vista. La Escritura es un libro cristocéntrico, gira en torno a Cristo, la Biblia, eso está claro, pero nuestra vida también. La tierra también, el propio universo. Todo gira en torno a la gloria del Señor. Nosotros fuimos creados para glorificarle. Es eso lo que dice la Escritura. Ese es el propósito de nuestra vida. Las cosas buenas o las que aparentemente no son tan buenas para nosotros, todo es pura gracia y gira en torno a darle gloria a Dios. No hay espacio para nosotros, hermanos. No hay espacio para nuestros méritos. No hay espacio para nuestra jactancia. No hay espacio para creer que merecemos algo. La gracia de Dios básicamente el efecto que hace en nosotros es humillarnos, hermano. Ese es un buen efecto, sabiendo que no tenemos nada para jactarnos, para reconocernos ante Dios. Y está destinada la gracia a glorificar a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros, que le conocemos por medio de su Hijo y entonces somos incluidos en su reino por gracia. Por tanto, a través de la familia de Isaac aprendemos un poco más acerca del plan de redención de Dios. Aprendemos un poco más acerca de la elección de nuestro Señor. Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto, comenzando desde cero con el hijo de Isaac, Jacob, para ver entonces qué podemos aprender allí mientras la historia que en Génesis 1 se decía, bueno, que en Génesis al principio se decía acerca de la simiente de la mujer, va continuando. Pasó a Abraham, después de Abraham pasó a Isaac y ahora vamos con Jacob, la relación que Dios y Jacob tienen. De Jacob, mis hermanos, crecerá la gran nación que Dios le había prometido a Abraham 2 generaciones atrás. ¿Sí? Abraham solo tuvo un hijo legítimo. Isaac tuvo 2, pero solo uno fue incluido en la promesa. Ahora, Jacob tiene 12 hijos. Y de repente dices, bueno, de Abraham para Isaac, dices, hay un hijo, está un poco más clara la situación. De Isaac para continuar, Esaú y Jacob, bueno, hay 2 hijos, todavía no está tan difícil de ver la relación o de guardar el orden, pero de Jacob en adelante ya son 12 hijos, ya son
12 personas más que entran en este plan redentor del Señor, que entran en esta historia del Señor. Y al menos numéricamente hablando, a medida que la familia de Jacob, debemos recordar que después Dios cambia el nombre de Jacob por Israel. A medida que la familia de Jacob empieza a crecer para convertirse en esa gran nación que Dios había prometido, en particular podemos llegar a enfocarnos en José, uno de los 12 hijos de Jacob. Vamos a ir rápidamente a ver la historia de José. Vamos a Génesis capítulo 37, versículos del 9 al 11. Génesis capítulo 37, versículos de 9 al 11. Y en esta porción podemos encontrar que José sueña, y tú recuerdas que José era apodado José el soñador, porque él tenía sueños. ¿Sí? Y José sueña que su madre, su padre y todos sus hermanos, sus 11 hermanos, se inclinan ante él. Y este sueño es una profecía del futuro rol como Salvador. Sin embargo, sus hermanos no están precisamente contentos con este sueño, con esta forma optimista en la que José lo ve, y recordar, José era el hermano menor. ¿Sí? El menor de los 12. Entonces es muy natural que en un contexto en donde el primogénito era el que había de recibir la bendición del padre, el menor diciéndole a los 11 hermanos mayores, oye, mi papá, mi mamá y ustedes 11 se van a postrar, o al menos eso fue lo que soñé. Entonces no estaban muy contentos sus hermanos de ese sueño que José había tenido. Y el versículo 11 dice que ellos sentían celos. Al final del capítulo, tú puedes recordar la historia, venden a José como un esclavo a Egipto. Allí logra abrirse paso hasta ocupar un cargo importante, José. Pero cuando es traicionado por la esposa de su amo, es arrojado a la cárcel. Después de muchos años en prisión, finalmente es puesto en libertad. Pero esta vez, por una increíble obra de Dios, llega a ser un funcionario muy alto de Egipto, como un primer ministro, pero de Egipto. Es decir, el faraón lo pone a cargo de los suministros de la alimentación para la nación. El faraón lo pone a cargo de la comida en general para toda la nación. Y cuando una hambruna golpea todo el país, la sabiduría y la previsión de José, las cuales él atribuye a Dios, salvan a los egipcios. Otra vez, aquí con José podemos ver precisamente este sentido en donde no hay espacio para nosotros. Si ciertamente Dios pone dones, habilidades, talentos, pone cosas en nosotros para poder servirle, pero otra vez ese es el propósito. Dios lo puso en nosotros para servirle a Él. Otra vez, es Dios haciéndolo para gloria de Dios. No hay espacio para nosotros. Y José en medio de su vida, él reconoce esto y él atribuye toda la sabiduría que tenía y toda la previsión, toda la diligencia para llevar bien el departamento que él estaba llevando, que no era un departamento menor, era un departamento encargado de la comida de toda la nación. Y él lo atribuye a Dios. Y realmente se salvan muchas personas dentro de Egipto y de las naciones vecinas, incluida su familia que estaba en Canaán. Suceden muchas cosas en esta historia que podríamos observar, pero vamos a enfocarnos en una en específico. Veamos la respuesta de José cuando se encuentra nuevamente con sus hermanos. Después de todos los problemas que había él vivido en su vida, los mismos hermanos que lo vendieron y que le causaron tanto sufrimiento en esos años anteriores. Vamos a ver capítulo 45, los versículos 4 y 5. Fíjate lo que dice. Génesis 45, versículos 4 y 5. Él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. También en el capítulo 50, versículo 20, habla de esto y dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y eso es interesante, hermanos. José dice que
Ellos, sus hermanos, lo vendieron como esclavo. No pueden evadir la responsabilidad de sus acciones. Y eso también para nosotros es importante tenerlo en consideración, porque podemos pensar en nuestras mentes y solemos caer en un error al decir, bueno, estamos viendo acerca de la elección, es decir, Dios elige. No es del que corre ni del que quiere, sino del que el Señor tiene misericordia. Entonces yo no soy responsable de nada. ¿Cierto? Podemos tender a pensar eso, que al ser la elección por parte del Señor y que es el Señor el que determina quién pertenece a su familia, entonces no tenemos responsabilidad, pero eso es equivocado de nuestra parte y no es así como la Escritura lo muestra. Nosotros como personas, nosotros como individuos, como seres humanos, tenemos la responsabilidad de nuestras acciones. Nosotros somos responsables de rechazar al Señor. Y por eso les decía, la doctrina de la elección es de las más desafiantes que podemos encontrar en la Biblia, porque entonces en nuestra mente entra un shock y dices, ¿pero cómo? Si dices que la Escritura dice que no soy o no puedo hacer nada para salvarme, entonces ¿cómo si puedo hacer algo para no salvarme? ¿No? Y parece una incongruencia o algo que se opone o dos ideas contrarias, pero no es así. En la Escritura, estas dos ideas o estas dos doctrinas compaginan de una manera perfecta. Dios es quien hace su elección y nosotros al mismo tiempo somos responsables de rechazar al Señor. O somos responsables, y no hay espacio tampoco para la doctrina en donde nosotros tenemos libre albedrío. No funciona de esa manera. Simplemente somos responsables por todo el mal que hemos hecho y el Señor es quien elige a su pueblo. Y estas dos ideas compaginan. Por eso es que aquí podemos ver cuando José les habla a sus hermanos y les dice de lo responsable que ellos fueron al haberlo vendido. Nosotros a su vez somos responsables de todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, pero al final Dios supervisa todo, Él es quien realmente autoriza todo, Él tiene el control absoluto de todo. Además, Él usa ese control absoluto para defender la justicia y demostrar misericordia, porque recordemos, Dios es justo. Otra vez debemos tomar en consideración a cada uno de nosotros, no estar en este momento pensando por alguien más, sino recordarnos a nosotros mismos. Hay ocasiones en donde nosotros podemos llegar a tener esta perspectiva en donde dices, es que eso no es justo, ¿no? ¿O por qué Dios está haciendo eso? ¿Por qué a esa persona en específico? ¿Por qué de esa manera? Es que no es justo. Mi hermano, recordar, Dios en esencia es justo. Y si Él lo está permitiendo es justo, porque Él vela por su propia gloria, Él vela por sus propios atributos. ¿Sabías que Dios no necesita que nadie lo defienda? Él es Dios, Él demuestra, Él es la esencia máxima, Él es la fuente de amor, Él es justo, su naturaleza es justa y Él vela por la justicia, porque nosotros podríamos decir, ¿no fue injusto que los 11 vendieran a José? Y si lo vemos desde una perspectiva humana, pues decir, sí, de entrada ya vender a alguien como un esclavo, pues no es bueno, ¿no? Ahora vender a tu hermano, pues menos. Y ahora vender al menor, pues todavía, o sea, podríamos añadirle muchas cosas en donde nuestra mente tiende a decir no es justo, pero Dios vela por su justicia para demostrar su misericordia y lo hizo en la vida del José, como lo vemos aquí. Recuerda que desde una perspectiva teológica había mucho más en juego que solo el pueblo de Egipto. Dios le había prometido a Abraham que usaría su descendencia para bendecir a las naciones, una continuación de su promesa a Adán y Eva de un Salvador. Y la amenaza de hambruna para Jacob y su familia comprometía la extinción del linaje por medio del cual Dios había prometido que salvaría al mundo. Y otra vez, aquí parece que tenemos un pequeño obstáculo, ¿cierto? Una hambruna. Equipararlo, quizás sacarlo un poco de contexto, pero equipararlo es como la pandemia que acabamos de vivir. De repente dices, híjole, ¿cómo vamos a sobrevivir toda mi familia si se atraviesa una pandemia, ¿no? Bueno, en aquel entonces no era una pandemia, pero era una hambruna.
Pareciese que es un obstáculo para que el plan redentor del Señor continuase, pero en medio de todo eso, los 11 venden a José una acción que a nuestra vista podría parecer mala o injusta, pero Dios cuida de su justicia y de su misericordia con un plan más grande. Repito, así como nosotros hoy podemos ver la historia completa de Job y decir, bueno, pero por qué como que sentiste miedo, Job, si al final todo iba a salir bien? Sí, eso lo vemos tú y yo. Bueno, Dios está viendo nuestra historia en tiempo completo otra vez. Hay cosas que son buenas que las tengamos en perspectiva y una de esas es esto. El Señor ya conoce nuestra historia y no es para relajarnos, sino es para esforzarnos. Él ya nos ha salvado, mi hermano. De hecho, si quieres verlo de alguna otra forma, Apocalipsis, cuando Juan vio esta revelación del Apocalipsis, él ya vio a todos adorándole al Señor, ¿recuerdan? Dice que vio toda la multitud de pie adorando al Señor. Bueno, ahí estamos tú y yo, mi hermano. Por fe así lo creemos, porque es por gracia de Él, no por nosotros. Ahí estamos, nuestra historia ya está completa. Pero mientras estamos aquí debemos ir creciendo progresivamente en santidad, debemos ir creciendo progresivamente en muchos aspectos de nuestra vida. Pero nuestra vida entera está guardada en la mano del Señor. Entonces, igual en esta historia podemos ver cómo Dios obra en medio de todas estas circunstancias para continuar con la promesa que Él le había hecho a Abraham acerca de su descendencia. Y esta hambruna, aunque pareciese ser un obstáculo en este momento de la historia, Dios se provee y provee al resto de las naciones de alimento. Por tanto, la historia imposible de José que salvó a esa familia en realidad demuestra lo que Dios es capaz de hacer para mantener su promesa. Dios realmente pretendía estas cosas para bien. Dios permitió que fuese de esa manera para un bien mayor. Lo cierto es que en ocasiones es muy difícil para nosotros ver cómo Dios está en control cuando hay tantas cosas trágicas y desastrosas sucediendo a nuestro alrededor. No afirmamos que podamos entender lo que Dios está haciendo, pero podemos estar seguros de que el universo no gira fuera del control de su creador. Él está haciendo cosas buenas en cada situación, mi hermano, sin importar cuán difícil sea verlo. Estoy seguro de que incluso José en su celda llegó a preguntarse qué estaba haciendo Dios. Pudo habérselo planteado. Sin embargo, al final podemos ver lo que Dios estaba haciendo, preparándolo para salvar a muchas vidas por medio de él. Y con todo, por satisfactorio que haya sido, José nunca comprendería en su vida el verdadero bien que estaba logrando. Es decir, otra vez, en su contexto, José lo que vio es que en medio de la hambruna, la diligencia y la sabiduría que Dios le dio, pudo proveer para Egipto, para naciones vecinas, y entre esas naciones vecinas estaba su familia. Eso fue lo que José vio. No sé si por la cabeza de José, creo que no, era que el linaje permaneciese para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No creo que lo haya visto de esa forma, pero él lo que en su contexto vio es que en medio de la hambruna, en medio de ese obstáculo, él pudo intervenir por lo que Dios le había dado y en la posición en la que Dios lo había puesto, pero no tenía otra vez el panorama completo que hoy nosotros sí podemos ver. Nosotros obtenemos una imagen aún mayor de ese bien cuando dejamos el libro de Génesis. Resulta que José no es ese hijo que vendría a salvar al mundo. En cambio, sería a través de Judá, su hermano, de donde vendría ese hijo. Ve el capítulo 49, mi hermano, de Génesis, el versículo 8. Esta es una profecía concerniente a Judá, uno de los hijos de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob. Judá, dice el capítulo 49, versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y otra vez, es un lenguaje similar al Génesis 3:15. Ahora, mira el versículo 10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Lo que tenemos aquí, hermanos, es una profecía de que por medio de Judá vendrá un gobernante, un rey para el pueblo.
Y ese rey será quien triunfe sobre Satanás, aplastando su cabeza. Y obviamente es Jesús, hermano. Eso es lo que vemos aquí en este versículo. Las palabras de esta profecía quizá pueden resultar un poco vagas para nosotros, pero este concepto se aclara a medida que continuamos recorriendo el Antiguo Testamento. Esto es un increíble viaje por 3 generaciones para ver el plan de redención de Dios comenzando a desarrollarse a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. 3 generaciones en donde el plan del Señor continúa desarrollándose. El pueblo de Dios, un pueblo llamado por Dios mediante la fe, debe estar en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios, el gobierno del Salvador del mundo prometido. El pueblo de Dios, ese linaje de la promesa, ha sido atacado en estos capítulos. No obstante, Dios lo ha salvado. El pueblo de Dios permanece intacto, hermano. ¿Pero a qué costo? Mira el último versículo del libro. Génesis, el último versículo, dice, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pregunto, hermano, ¿aún está el pueblo de Dios en el lugar de Dios? Ciertamente no. Dice que José fue puesto en un ataúd en Egipto. Por esa razón, Dios mismo tuvo que aparecérsele a Jacob en el capítulo 46 de Génesis para convencerlo de aceptar la invitación de José de ir a Egipto. ¿Recuerdas la historia? Cuando estaba la hambruna, se le tiene que aparecer a Jacob para que Jacob, Israel, pudiera descender a Egipto, porque Jacob entendía las consecuencias teológicas de abandonar el lugar de Dios. Él estaba en un lugar en donde Dios lo había puesto y de repente había entonces que bajar a Egipto por comida y él dice, no, porque entiendo que eso no es correcto. Entonces tuvo que aparecérsele a Jacob para que Jacob pudiera descender. Y por tanto, al terminar Génesis, empezamos a ver el pueblo de Dios creado, ¿sí? Durante estas 3 generaciones fue preservado, fue creado, está iniciando el pueblo. Tenemos a Abraham con quien les dan la promesa, Isaac que es su hijo y posteriormente tenemos a Jacob con sus 12 hijos. Ahí va el pueblo de Dios conformándose, pero todavía no están en el lugar que Dios ha determinado para ellos, están fuera del lugar de Dios y tendremos que esperar hasta la próxima semana, mis hermanos, para ver cómo Dios entra en acción para traerlos de vuelta a su hogar terrenal. Como una nota, lo último es, todo el Antiguo Testamento necesita ser entendido como un presagio de realidades más grandes en el Nuevo Testamento. Y esas realidades en el Nuevo Testamento necesitan ser entendidas como un regreso a las condiciones en Génesis que una vez disfrutaron las criaturas de Dios. Es decir, otra vez, toda la Escritura es inspirada por nuestro Señor, toda la Escritura, parafraseando los versículos, son para nuestro entendimiento, para nuestro provecho, para nuestra enseñanza. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, podemos ver las promesas cumplidas en todo aspecto y mayoritariamente en la persona y en el nacimiento, en la muerte, en la crucifixión, en la sepultura y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero si quieres entender las promesas, debemos ir al Viejo Testamento, al Antiguo Testamento. Ahí encontrarás las promesas y ahí verás cómo la promesa se preserva. Ahí verá, porque es fácil otra vez, hermano, ver el nacimiento de Cristo y decir así fue como ocurrió, pero si quieres saber todo el contexto de esto, está el Antiguo Testamento, en donde estamos viendo cómo va la promesa avanzando de generación en generación, cómo una hambruna pudo haberla detenido. Porque después en el Nuevo vemos cómo Herodes de repente al mandar a matar todos los niños y dices, ese es otro obstáculo. Pero desde Egipto, desde Abraham, desde los primeros, podemos empezar a ver obstáculos. ¿Y de qué nos sirve? Porque tú dirás, bueno hermano, ¿y de qué sirve ver todo ese panorama de los obstáculos? Cómo Dios es fiel a su palabra, cómo Dios es fiel a su promesa, cómo Dios obra en medio de las adversidades, de los obstáculos, cómo Dios muestra su gracia y su misericordia, hermanos, para nosotros, desde el Génesis.
y hasta el Apocalipsis. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque reconocemos, Padre, que tú eres santo, tú eres bueno, tú eres el único Dios vivo y verdadero, tú eres el único digno de toda gloria y alabanza. Señor, todo gira en torno a ti. Tú eres merecedor de todo lo bueno, Padre. Tú eres merecedor de toda la gloria, tú eres merecedor, Padre, de que nos postremos ante ti, Señor. Toda la creación clama por ti, Señor, aún la creación clama por ti. Todos un día se postrarán y nos postraremos delante de ti, Señor, y reconoceremos que tú eres el Señor, Padre. Y hoy lo hacemos, Señor, reconociendo que tú eres el único Dios vivo y verdadero, Padre. Anhelamos que vuelvas pronto, Señor. Y mientras eso no ocurre, Padre, que podamos seguir creciendo, que podamos seguir creciendo en obediencia, en nuestra fidelidad hacia ti, Señor, porque conocemos y aprendemos que tú eres inmutable, no cambias, Señor, que tú eres fiel, que tú siempre muestras tu gracia y tu misericordia, que tú eres justo, Señor, que tú eres amor, Padre, y todos los atributos que podemos ver encontrar en la Escritura acerca de ti, Señor. Y Padre, al reflexionar y al estudiar de ellos, nos haces caer en cuenta, Padre, que tú eres verdadero, Señor, y que tú eres lo más grande que existe, Señor, y que a ti debemos toda nuestra vida, Padre, porque por gracia tú nos has dado lo que tenemos, Señor, y Padre, te lo agradecemos enormemente. Señor, permite que este culto siga transcurriendo con nuestra mente en ti, Señor, con nuestros ojos puestos en tu Hijo Jesucristo, Padre, el autor y consumador de toda nuestra fe, Señor, nuestro Salvador. Y Padre, agrádate en medio de todo lo que hagamos, Padre, porque tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Permite que lo seamos, Padre. Permite que nuestra estancia aquí en esta mañana sea correcta, Señor, sea con un corazón eh, puro delante de ti, Señor. Que la sangre de tu Hijo Jesucristo sea propicia a nosotros en este momento, Señor. Que cualquier sentimiento adverso y no acorde, Padre, pueda salir de nosotros y que podamos tener un corazón con el cual poder alabarte no solo en esta mañana, sino en nuestra vida, Padre, pero en especial en esta reunión que como iglesia vamos a tener por gracia, Señor, porque tú nos has llamado y tú nos has permitido llegar aquí. Padre, bendícete, alégrate y que sea un olor fragante para ti todo lo que vamos a continuar haciendo en esta reunión, Señor. Gracias por los hermanos que ya están aquí, bendice a los hermanos que vienen en camino y los que no han podido venir por las cosas que tú conoces, Señor, y nosotros no. Permite que podamos crecer en unidad, Señor, y en amor, porque esta es la iglesia que tú has creado, Señor, y estaremos hasta que tú nos permitas, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.